Bueno. Ya se comienzan a conectar nuestros buenos amigos acá en nuestro foro. La Última Frontera, como todos los lunes, hoy lunes 26 de agosto del año 2024, acá desde la cava de Vaca Brava en Caguas, in the Yard. Se come bueno, se toma bueno y se pasa bien. Gracias a todos ustedes, como siempre, por conectarse con nosotros, por el apoyo que nos dan, y cada vez que tenemos estas convocatorias a través de las redes sociales, pues también tenemos inmediatamente, ¿no?, la retroalimentación de su compartir, de sus opiniones y sobre todo los temas de la parte interesante que siempre acá compartimos con todos nuestros buenos amigos. Un abrazo a todos, gracias, seguro que sí. Bueno, hoy tenemos un tema sumamente interesante. Nuevamente vamos acá a la mente humana, eso que algunos llaman la conexión universal, ¿no? Algunos pues utilizan diferentes términos para esto, para hablar de esa mente maestra, que va desde el inconsciente profundo, el subconsciente y el consciente. Claro que hay escuelas modernas de la psicología, específicamente de la conducta, que dice que esto no existe, que estos aspectos no existen, pero bueno, hemos visto a través de los años, a través de la investigación y los estudios profundos de la conciencia humana, que sí existen estados alterados de conciencia, que hay mucho más allá de esto que siempre pues se nos expone, y que el ser humano es mucho más de lo que vemos, sin entrar necesariamente en la discusión esotérica, ocultista o obviamente trascendente, donde podríamos tal vez hablar de la relación entre el sistema nervioso central del ser humano, su columna vertebral, las antiguas técnicas del Kundalini en la India, de las chakras y cómo se activa esta hasta llegar a la séptima chakra, Sahasrara, que alegadamente es la que nos conecta con la conciencia cósmica. Desde ese punto de vista, tanto el misticismo como lo esotérico o el ocultismo, pues para mucha gente que trata de ser, qué sé yo, lo más objetiva posible, lo más materialista y seduccionista que se puede, pues estas cosas pues quedan no en las creencias culturales, en las creencias religiosas o místicas de tantos grupos a través del Oriente, y que no solamente puedan cubrir Oriente y Asia, sino que podrían cubrir obviamente los antiguos pueblos acá en la época precolombina, inclusive los nativos americanos y las costumbres que tienen muchos de los aborígenes a través del mundo. Esto es bien interesante porque es ese otro rostro oculto de la mente que muy pocas veces realmente entendemos, y que aún actualmente, ¿no?, en pleno siglo XXI, la ciencia todavía desconoce muchísimas de las funciones del cerebro, más allá de la fisionomía cerebral, más allá de relacionar la amígdala con la conducta, con el miedo, con el coraje, o de hablar del cuerpo R, ¿no? Ese pequeño extracto que nos queda de la evolución del cerebro de los reptiles, como puede ser obviamente el cuerpo R, o eso que está, ¿no?, el tallo cerebral, y poder llegar obviamente hacia la superestructura del cerebro, llegar a la materia gris, llegar al córtex, que es como decía Carl Sagan. Ahí comienza el viaje hacia el espacio, el viaje cósmico del ser humano, donde imaginamos, donde podemos idealizar, donde nos proyectamos, ¿no?, a la inmensidad del cosmos. Todas estas cosas definitivamente hacen a nuestra especie muy diferente al resto de los animales que viven en el planeta. Por ende es importante que sepamos, ¿no?, que este es parte de un proceso mucho más profundo que meramente la evolución física de un organismo como puede ser la especie del Homo sapiens sapiens. Dicho eso, acá arrancando por aquello de ir poniendo esto en perspectiva y ser pues tal vez pues lo más claro y diáfanamente posible, ¿no?, para que todo el mundo entienda la discusión. Aquí es bien importante en este segmento traer lo siguiente. Quien conozca definitivamente el interior del ser humano, como quien conoce los secretos de la conciencia, posee la forma o manera de poder manipular a los demás. Y esto lo hemos explicado en otros segmentos o programas de aquí, de La Última Frontera, donde hemos hablado del miedo, del terror, de la manera de manipular, ¿no?, nuestros temores profundos, las fobias que podamos tener, o de crear imágenes falsas o creencias que son utilizadas, ¿no?, por la cultura, por la tradición, para crear tabú, para crear mana, es decir, crear miedos, o crear obviamente la maravilla, ¿no?, de la creencia de la fe, como podría ser, por ejemplo, si lo ponemos en la estructura del karma de los tibetanos y de los hindúes, lo que algunos llaman el karma y el dharma, la transmutación de las emociones, lo que hablaban los antiguos alquimistas, ¿no?, el oro, el plomo en oro, por ejemplo, ¿no?, el mercurio en plata, para ir entendiendo cuáles eran los fundamentos de esto, que no era meramente experimentar en un laboratorio, lo que para algunos es, pues, según nos explica la ciencia y la historia, lo que eran los primeros pasos de la química actual, ¿no?, la alquimia antigua, ¿no? La realidad es que la alquimia trasciende esa forma de análisis o esa comprensión del uso de las energías positivas, negativas, femeninas, masculinas, o las fuerzas que pueden ser unificadas. Aquí es donde llegamos al término alquimia mental.
cómo los grandes maestros sí conocían esa capacidad de la transformación, de la transmutación, de la recombinación, de cómo poder utilizar lo que algunos llaman simbólicamente la piedra filosofal para poder cambiar, ¿no? Como he dicho, lo grosero en sublime, es decir, del plomo pesado al oro, un material sublime, un gran conductor de electricidad, mientras el plomo es una barrera inclusive para la radiactividad. Así que en todo esto hay obviamente una relación entre la física avanzada, entre los conocimientos de los antiguos, de lo que llamaban algunos el ocultismo, tanto oriental como el ocultismo que podríamos ver entre los iniciados en las civilizaciones o culturas de la región del Mediterráneo, y podríamos entender aquí las bases inclusive de la matemática, de Pitágoras. Ahí es donde surge esta cuestión de lo esotérico y lo esotérico, ¿no? De los iniciados en todo esto, o de los mitos antiguos de Isis, allá en los templos egipcios predinásticos e inclusive durante las primeras 4 o 5 dinastías. Dicho eso como trasfondo, ¿cómo eso se puede traspolar a la actualidad? ¿Cómo en la actualidad todo ese conocimiento ancestral, de esos poderes internos del ser humano, de ese potencial interno, lo podemos entender o comprender? La realidad es con el tiempo, debido a la evolución de las civilizaciones, a la evolución social, la tecnología y todo lo que nos ha traído aquí hasta el siglo XXI, la realidad es que cada vez nos hemos ido separando más de ese tipo de mentalidad, de lo que llaman la mente mágica, ese tipo de ideas, de creencias que se fundamentaban en la fe o sobre todo en la convicción de los seres humanos que vivieron en diferentes épocas y etapas del desarrollo humano, que le daban fuerza mental a todo lo que creían. Recuerden que aquí hemos hablado anteriormente del llamado maestro Hermes Trismegistos, ¿no? El 3 veces grande, el 3 veces maestro, y de su visión del universo mental, ¿no? De esa alquimia mental de los antiguos maestros egipcios, de los sumos sacerdotes. Más allá de todo eso, definitivamente esas cosas las podríamos traer en la actualidad y tratar de darle algún tipo de contexto dentro del conocimiento de las ciencias actuales. Si nos vamos a hablar de la mecánica cuántica, ¿no? Si vamos a hablar obviamente del mundo subatómico, si vamos a hablar inclusive de la relatividad de Einstein, cualquier otro tópico que es sumamente complicado, ¿no? No es una cuestión de meramente despacharlo rápido, sino de entender en profundidad cuáles son, ¿no? Los alcances de estos conocimientos de la ciencia consciente vis a vis las experiencias y las fuerzas de la región no lógica de la mente humana. Me explico. No, las partes que están en ese inconsciente, que algunos dicen que es la intuición, otros dicen que es el instinto, otros dicen que es la conexión, como dije al principio, cósmica, que tenemos con las fuerzas de la naturaleza o inclusive de la misma creación. Aquí, en ese punto de referencia, tendríamos que despegar hacia diferentes ángulos de la comprensión de lo que es esto realmente, lo que es el potencial humano. Por ejemplo, he hablado anteriormente aquí de cómo, por ejemplo, los cuerpos de inteligencia tanto de la antigua Unión Soviética como los Estados Unidos, como otros más, han estado experimentando con esa mente inconsciente, ¿no? Con ese poder mental del ser humano. Cómo se han descartado programas porque alegada y supuestamente no servían o no funcionaban con el propósito que se quería. Me explico. No eran exactos, como nadie lo es. El ser humano, aunque es un servomecanismo biológico, y esta es la mayor computadora que ha existido según conceptos o ideas que tenía el expresidente John F. Kennedy, en muchos de sus discursos pues siempre hizo también alusión a la capacidad de la mente humana, la capacidad de absorber y de resolver situaciones. Bueno, la cuestión aquí en todo esto es que debemos entender que definitivamente nosotros somos precisamente eso, somos el proceso de la inexactitud, el proceso precisamente del aprendizaje, el proceso de, por ejemplo, de fallar, de aprender, es decir, de prueba y fallo que todavía utilizamos en la tecnología y en la ingeniería, lo sabe, ¿verdad? Obviamente, Research and Development, término en inglés. Aquí se hacen experimentos, se trata de ver cómo se puede maximizar ese experimento, fallo, logros, fallos, logros, y así avanza la ciencia. La ciencia nunca, aparte de lo que llaman serenity, ¿no? El serenity no es otra cosa que usted está buscando, tal vez un colorante nuevo, y descubren ese colorante nuevo en las fórmulas que está utilizando, la capacidad de poder hacer impermeable, por ejemplo, el cemento, o impermeable algún elemento, sustancia, buscando un colorante. Y eso que surge por casualidad en la ciencia, ha habido cientos de descubrimientos que están patentizados, que han sido por pura casualidad. Buscando una cosa, eso se llama serenity, se encuentra otra. Pero bueno, aclarado eso someramente, sí es importante señalar lo siguiente, mis amigos y mis amigas.
Lógicamente siempre se ha querido tomar potencial de la mente. No para usarse como un arma de destrucción masiva, como los X-Men, que usted tenga la capacidad, ¿verdad?, de poder controlar mentalmente a los demás o ser un mutante con superpoder. Bueno, eso está en la fantasía. Y eso está en los cómics y las películas de Marvel, entre tantas cosas más. Lo que sí es importante es saber cómo podemos controlar o manipular las masas, los pueblos. Y la política ha ideado muchísimas cosas, y aquí lo hemos mencionado hasta la saciedad. Cuando obviamente recordamos siempre como ejemplo típico varios regímenes que han estado. El régimen obviamente de la Alemania nazi, el Tercer Reich de Adolf Hitler, y que obviamente pues ahí encontrábamos los medios o formas obviamente de poder comunicar desinformación masivamente y de adoctrinar a un pueblo, ¿no?, dentro de unas visiones xenofóbicas y unas visiones de control social que llevaran a un pueblo a lo máximo, a lo peor, me explico, o lograr desarrollar todas las facultades de un pueblo, la raza elegida, ¿no?, la raza perfecta aria, o llevarlo a lo peor, es decir, a tomar decisiones como el genocidio de pueblos como fueron los judíos en su momento en Europa, como lo fueron los gitanos y todo aquel que tuviera algún defecto físico, y esto lo hemos hablado anteriormente, pero es la forma en que se manipula la mente, cómo la política lo puede hacer, cómo los sistemas, por ejemplo, de propaganda lo pueden hacer, ¿no?, cómo la mercadotecnia sirve para esto, cómo usted ha caído toda su vida en este tipo de trampas, porque a todos nos manipulan, ¿o usted cree que no? Claro que sí. A todos nos controlan, sean los políticos, sean los religiosos, no, sean las empresas, sea la promoción, sea lo que sea que se utilice para todo esto, es parte, ¿no?, de ese sueño en que nos imbuyen, ¿no? Y lo que algunos pues, en vez de explicar esto de ciencia ficción como el Matrix, que usted está dormido en un tanque de agua allá, o lo tienen en un tanque de flotación y controlan sus sueños y pensamientos, no, como acá, en el estado de vida cotidiana, a usted se le va programando para que haga las cosas que hace en la sociedad, que tenga un contrato social que lo controle o manipule. Esas son herramientas que se usan para, obviamente, el control mental de la masa, de la gente. Por eso es que he mencionado aquí anteriormente que existe la psicología de masa, por eso es que existe obviamente este tipo de diseño de ingeniería social, por eso es que se estudia tanto en universidades como en diferentes institutos que definitivamente tienen el interés de poder tener todo este tipo de control, que fue, por ejemplo, cosas de las que se estudiaron, inclusive el doctor Russell Targ, entre otros más, estuvieron estudiando este tipo de anomalías que podrían ser utilizadas. Ahí surgieron también ideas estas de poder llevar mensajes subliminales en su momento, no solamente a través de anuncios, sino a través del sueño, que hay gente que por muchos años estuvieron usando ese sistema, por ejemplo, este sistema de control Silva, de control mental, entre las cosas que se ponía también que usted escuchara grabadoras mientras dormía, porque supuestamente alegadamente usted se podía programar positivamente en el sueño con esa voz que llegaba, como cuando usted cae, por ejemplo, en la soñolencia de la hipnosis, cuando usted lo hipnotizan, puede ser hipnoterapia usada por un psicólogo, por un psiquiatra, o inclusive la hipnosis esta de circo, que es la que usted ve gente dando show en televisión o por las calles, haciendo el ridículo o burlándose de otros, utilizando esa técnica que no es magia, que no es un poder extrasensorial, que no es nada, meramente es una técnica de concentración y relajamiento. Dicho eso, para que no nos llamemos engaños, importante también señalar lo siguiente dentro de esto que estoy exponiendo acá en La Última Frontera. Había hablado, ¿no?, en un capítulo anterior de cómo, por ejemplo, las operaciones especiales de Estados Unidos, específicamente las guerras psicológicas o el Departamento de Guerras Psicológicas, PsyOps, había estado trabajando por mucho tiempo en crear, ¿no?, mecanismos de control mental. Habíamos hablado del MK Ultra, habíamos hablado cómo la CIA había propulsado nuestra experimentación con diferentes tipos de alucinógenos, alcaloides, para ser utilizados con personas, entre ellos el LSD, la ketamina y muchas cosas más, inclusive los hongos alucinógenos, ¿no? Puede ser desde peyote hasta lo que usted pueda imaginar. Aquí lo interesante es que esto siempre se ha hecho, nuevamente, no para leerle la mente a nadie, no para estimular sexto sentido o sentidos extrasensoriales como puede ser telepatía, precognición, por ejemplo, y otros fenómenos más que pueden ser o darse bajo estado de conciencia alterado. Realmente siempre ha sido el plano poder controlar o a sujetos en particulares para interrogatorio militar o interrogatorio de inteligencia, o controlar masas o grupos, cómo experimentar para este tipo de cosas, que se ha hecho anteriormente, inclusive el caso en los años 80 de Jim Jones, ¿se acuerda? Allá en Guyana. Obviamente, el suicidio colectivo de casi 900 y pico de personas en aquel momento bajo la dirección de este maníaco, de este loco, siempre ha estado en la discusión
entre si fue un proyecto oficial de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, o fue una de estas cosas que estuvieron, ¿no?, como diríamos nosotros, en el perímetro de investigación o en el límite precisamente de inducción para que estas cosas sucedieran, y la información que se recopiló de este bárbaro caso, ¿no?, de este asesinato en masa, pues sirvió también para seguir diseñando nuevos programas de intervención de control de masa. Esto es parte, ¿no?, de las investigaciones y de las tesis que se han estado trabajando sobre este asunto. Mucha gente estas cosas las ha olvidado con el tiempo. Muchos jóvenes se ponen a investigar y a buscar en YouTube, a googlear, en Google, o donde quiera que sea, buscando información cuando escuchan algo. Muchas fuentes están erróneas, ¿no? Y hay muchos videos que en vez de ayudar a clarificar las cosas como fueron, pues le llenan la caja de, como digo yo, la caja mental de paja mental. Y la gente pues empiezan estas personas a venderles ideas sacadas de contexto y a tratar de desviar, ¿no?, las razones reales o el porqué del porqué de estos eventos históricos para crear nuevos mitos o historietas o buscar likes como imbéciles. Tan simple como eso. Pero bueno, aclaro ese punto porque es importante que encontremos cómo todas estas cosas se van dando. A través de años ha habido diferentes proyectos que han trabajado también con la comunicación que se da a la masa y de gente que se ha especializado en esto. ¿Cómo buscar? No, primeramente, conocer los límites del potencial de la mente, conocer el límite obviamente de lo que es físico con la mente, conocer el límite de lo que puede hacer lo onírico, los sueños, la imaginación o las cosas que el ser humano cree, al final de cuentas son las que suceden. Lo sabía, ¿verdad? Me explico. Cuando todo un pueblo cree en algo, no, estamos hablando de millones de personas, miles de personas, decenas de miles de personas, las cosas suceden. Me explico. Si millones de personas creen en una fuerza de un Dios particular y que esta fuerza tiene la capacidad de intervenir en tiempo y espacio en nuestra realidad y crear milagros, como le llamamos nosotros, que sería la suspensión de las leyes naturales como las conocemos, y poder crear modificaciones de tiempo y espacio, materiales, físicas, las que fuesen, a eso lo podemos considerar un milagro, más allá, ¿no?, de la definición que tiene la Iglesia Católica Apostólica Romana o otras iglesias como las protestantes que creen fielmente en los milagros. Definitivamente hemos hablado aquí anteriormente que, por ejemplo, la Iglesia Católica, allá el Vaticano, tiene su departamento para investigar los fenómenos paranormales, tiene sus parapsicólogos, los ha tenido por décadas, desde el pasado siglo, y que estos parapsicólogos no son necesariamente, ¿no?, los exorcistas que tiene la Iglesia, que son otra rama. Una cosa es una cosa, la otra es otra. Pero de alguna forma u otra, uno y el otro se complementan o se contradicen. Me explico. Meramente, los parapsicólogos de la Iglesia están educados, están entrenados para la negación, ¿lo entendió? Para negar cualquier cosa que no vaya de acuerdo a los cánones de la Iglesia, a los dogmas de la Iglesia, a lo que la Iglesia por sí cree. Cuando un parapsicólogo, sea un jesuita en este caso, que son los que más bien tienden a esa línea, como fue Fray Cedo, o como han sido otros anteriormente, pues definitivamente estos son separados de la Iglesia cuando ya no van de acuerdo, ¿no?, al credo, de que no se explique que un fenómeno paranormal, un fenómeno psíquico, si no encaja con las reglas de la Iglesia, pues no son aceptados, porque no es entonces un milagro. Dicho eso de forma genérica, para no profundizar ni confundirnos mucho con el asunto, a mis buenos amigos, aquí obviamente hay otro aspecto, que es el aspecto, como dije, de la inteligencia, de la CIA, de otras agencias que se han desarrollado por muchos años este tipo de investigación. Inclusive el FBI ha tenido también este tipo de monitoreo. El FBI, por ejemplo, en la década de los años 50, para que usted vea, dentro de muchos de los proyectos que se corrieron, aparte de los proyectos de vigilancia que tenían, como el que le tenían a Martin Luther King, que tenían Red Fox, ¿no?, Zorro Rojo, que era un proyecto de seguimiento y espionaje que tenían contra Martin Luther King, y donde apuntaban todos sus errores, desde que le gustaban las prostitutas hasta estas cosas que supone usted no le va a saber. Tenía otros proyectos, por ejemplo, tenía el proyecto Excalibur, que no es el mismo proyecto que tenía la Fuerza Aérea. El proyecto Excalibur de doble navaja que utilizaba, por ejemplo, el FBI, era para localizar dotados. ¿Y qué era esto de dotados? Psíquicos, metanomos. Personas que tuvieran la capacidad, la sensibilidad para percibir, ¿no?, o percibir información del medio ambiente que la gente común y corriente no tenía. Y este proyecto estuvo activo en la década de los años 50 y 60, aparte de la CIA, que había nacido ya en el 47, en 1947, el FBI corría lo propio, obviamente bajo Edgar Hoover. Él tenía su propio proyecto para localizar gente sensitiva, gente que en algún momento pudiera ser utilizada para alguna investigación. Esto ha sido también una de las cosas que ha quedado en la bóveda que liberó el FBI hace unos años atrás, donde ellos pues han tratado siempre de mantener esto
a raya para que no se confunda su investigación oficial con este tipo de información adicional que ellos toman, ¿no? De este tipo de individuos. Por eso que usted ha escuchado o ha leído en algún momento de estos metanomos o psíquicos que han sido utilizados por el FBI, por las policías estatales, por Scotland Yard. Hay una larga lista de casos que ha trabajado Scotland Yard con todo esto, inclusive otras agencias internacionales, por ejemplo, de seguridad o investigación, para que caigamos en tiempo en todo lo que esto incluye. Dicho eso, obviamente, en ese potencial humano, ¿qué otras cosas podemos ver? Aparte de la facultad, como he dicho, de precognición, de poder percibir las cosas, y estas son definiciones que da la parapsicología académica, porque la parapsicología se ha enseñado en universidades como una ciencia oficial, aunque para muchos es una pseudociencia, para otros es algo que ya pasó a la historia, que ya usted no escucha, que ya no presenta proyectos nuevos, pero sí hay lógicamente siempre un trasfondo histórico que es importante señalar, y me explico. Aquí obviamente centros universitarios como Stanford, por ejemplo, ¿no? South Carolina University, universidades como Hofstra, universidades en Alemania, Europa y otras muchas más, han tenido en algún momento algún departamento de este tipo de investigación, inclusive la Universidad de Harvard. O sea, no estamos hablando del kiosco de la esquina, estamos hablando de Prime a nivel universitario, y su trabajo es buscar esas investigaciones, darse cuenta que esto no fue, qué sé yo, una paja mental. Dicho eso, para aclararle a los escépticos un poco de cuando en vez, aquí es importante también señalar lo siguiente, definitivamente el lado militar de todo esto. ¿Qué podría interesar a los militares? Como dije, las guerras psicológicas para controlar masas, grupos, y entre estos, pues obviamente hubo un individuo que nosotros hemos estudiado por mucho tiempo, ¿no? Era el coronel John Alexander, que estaba a cargo de las operaciones, los PSYOPs del ejército de los Estados Unidos. Él era el que obviamente dirigía proyectos, por ejemplo, de guerra psicológica, armas no letales, el uso, por ejemplo, de psicología transversa, el uso, por ejemplo, de hipnosis colectiva, el uso inclusive de lo que algunos dicen que es un mito, que son las armas psicotrónicas, y entre tantas cosas más el control mental colectivo. Ahí trabajó. Inclusive John Alexander estuvo también involucrado en proyectos de investigación. Oiga bien, el Departamento de la Defensa, John Alexander, el coronel, no Andrew Álvarez, ni usted, ni el tío Peluca que anda perdido por ahí dando, qué sé yo, palos a ciegas. Estuvo también involucrado en experimentos, por ejemplo, de recreación de aparición de fantasmas, aparición obviamente y contactos con los llamados objetos voladores no identificados, con los ovninautas tripulantes, todo esto en un plan y un proyecto especial que tenía obviamente el Departamento de la Defensa bajo las guerras psicológicas. Hay memos de la CIA, y yo lo he presentado en infinidad de conferencias, donde se habla de esto como proyectos de guerra psicológica, y que ellos tienen toda una estructura para implementar este tipo de visiones que van desde el llamado teórico proyecto Blue Beam, de que hemos hablado aquí anteriormente, haz de luz, donde haz de luz azul, donde pues alegadamente se usa desde hologramas hasta otros tipos de sistemas, tanto de alta frecuencia como ultra baja frecuencia, para crear alucinaciones colectivas. Aparte de eso, ¿no? Hay que señalar que muchos de los proyectos que corrió, por ejemplo, el coronel John Alexander, que puede buscar información sobre él, está disponible, no está clasificada en estos momentos. Nosotros cuando hablábamos de él allá en el 2002, 2004, no era mucho lo que había sobre él, tuvimos que hacer una gran cantidad de investigación sobre este señor que todavía estaba activo con el Departamento de la Defensa, y que estuvo activo por muchos años también con otras organizaciones, adicional de esa, por ejemplo, con el Instituto de Avance de la Ciencia allá en Nevada. Esta gente que tenía aquel millonario apellido Bigelow, que había estado poniendo dinero y utilizando diferentes investigadores que habían trabajado en alguna medida con alguna agencia federal o con el Pentágono, en lo que se refiere no solamente a capacidades psíquicas de la gente, sino obviamente a lo que había sobre los objetos voladores no identificados, los UAPA actualmente, UAP, UAP, lo que tenemos actualmente, o los FANI en español, los famosos ovnis. La situación sobre esto es que no solamente él trabajó con esto, y la relación que podría tener, obviamente, o las implicaciones que podría tener el uso, obviamente, de estos tipos de mecanismos para crear alucinaciones colectivas, específicamente con la cuestión ovni. Aquí entra inclusive lo que algunos han llamado la famosa novela Montaña de Hierro, que muchos decían que era un proyecto realmente de guerra, mantener la guerra continuamente como recurso para la paz, y sobre todo la última gran guerra, fabricar, ¿no?, o simular una invasión extraterrestre para entonces poder controlar el mundo contra un enemigo común, y utilizando las herramientas psicológicas y la capacidad tecnológica de crear hologramas o poder simular una invasión utilizando la nueva tecnología aeronáutica que había. Todo eso está ahí
usted hoy en día prácticamente no oye hablar de esos asuntos. Esos eran los temas de discusión que nosotros teníamos en los años 90 y a principios de este siglo. Obviamente, pues ya hemos pasado otra etapa, pero era parte de las teorías de conspiración, de otros asuntos que no se trataban por aquellos de, ¿no? Me explico, ¿no? Porque obviamente mostraban, ¿no?, un flanco del gobierno secreto de los Estados Unidos y lo que la gente pues no debía conocer bien, y esto pues se confundía en las teorías de conspiración y se tenía un sinnúmero de individuos que estaban dando desinformación o inventando lo que no sabían, y con tanta cosa a la misma vez, lo que realmente era real, la esencia, la sustancia de estos proyectos pues quedaba, ¿no?, ¿cómo diría yo?, diluida en todo ese mare magnum de locura, de información, desinformación, medias verdades, etcétera, etcétera, y nadie sabía dónde estaba. Y todavía al día de hoy, sepa bien, mi amigo, la mayor parte de los investigadores de estos asuntos, parapsicología, sexto sentido, telepatía, psicocinesia, objetos voladores identificados, encuentros cercanos, están confundidos en ese marasmo de cosas, en esa nube de confusión que se creó a propósito para que estén picando fuera el hoyo. Les digo una vez más, simplemente, gran parte de los temas que usted escucha hoy en día son fake, mastica con las neuronas, fake, hechos adrede, sacando un extracto de la verdad original de los proyectos que estaban clasificados y que se trabajaban, y mezclándolo con muchísima fantasía, ciencia ficción, cuestiones de Hollywood y cuanta idea loca hay por ahí de cualquier desajustado de cuando en vez y de vez en cuando. Por un lado, claro, aclaro para que no se me confunda ni se vaya a sentir mal. No estoy diciendo con esto que las experiencias que puedan tener algunas personas de encuentro cercano o de ver algo, no, una visión, no sean reales, o que sean visiones que han sido proyectadas en la mente suya, como definitivamente hay la tecnología para poder hacer eso, lo sabe, ¿verdad? Sino que definitivamente la información que se divulga, entienda bien, que se divulga, que se propaga, tiene el propósito de confundir a la gente. Por eso es desinformación. El propósito de ventearla a los cuatro vientos es que la gente crea eso y se aleje, obviamente, del núcleo real, ¿no?, de la verdad o de la información que pueda ser obtenida de investigaciones serias o de lo que se esté buscando más allá de lo aparente. Y ahí colaboran todos, el gobierno, militares, iglesias, todo lo que usted quiera, de todos, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Dicho eso, pues bueno, no solamente estas cuestiones del coronel John Alexander que he mencionado aquí someramente, obviamente también muchas investigaciones que se están corriendo ahora y que también sirven obviamente para dislocar. Por ejemplo, Luis Elizondo, ¿no?, que fue también miembro del Pentágono y que estuvo a cargo de una de las oficinas importantes, ¿no?, la oficina que estaba antes que Arrow, actualmente la oficina Arrow en el Pentágono, es la que recibe, ¿no?, las informaciones de, por ejemplo, avistamientos de los UAP en Estados Unidos o en áreas militares o en bases militares por pilotos de la Marina, de la Fuerza Aérea, de quien quiera que sea. Y ahí pues obviamente no incluyendo a los civiles, meramente incluyendo a los militares en esta investigación del Pentágono, que no es similar al Libro Azul, al Blue Book, ni a los otros proyectos anteriores, Rush, por ejemplo, ¿no?, Find, o otros proyectos que hubo en la década 40 y 50. Estamos hablando de un proyecto, obviamente, con otra visión tecnológica y para que sirva para implantar, obviamente, la situación del espionaje militar y sobre todo la implementación de drones del enemigo como los actuales. Ahí hay muchísimas ramificaciones más de lo que puede hacer Arrow, esta oficina, más allá de lo aparente y de lo que la gente dice que sabe. Dicho eso, obviamente, este señor estuvo por mucho tiempo también dentro del Pentágono, ¿no? Estaba en la oficina de AATIP, ¿no?, el AATIP, que era precisamente el Advanced Aerospace Threat Identification, ¿no?, esta agencia o no agencia, este departamento dentro del Pentágono que tenía que identificar amenazas, por ejemplo, aeroespaciales que tuviera los Estados Unidos. Eso incluía satélites, espías, también incluía satélites de combate, minas espaciales que estén flotando en el espacio allá circundando y que serían activadas en algún momento, amenazas de aviones de guerra, drones, etcétera, etcétera. Debido obviamente a la transformación que ha habido dentro del Pentágono y la reorganización de todo esto desde que surgió el Space Force desde la época de Trump, pues esto ha sufrido obviamente una metamorfosis, un cambio. Y aunque se sigue investigando las mismas cosas por otro lado, se le llaman de otra forma, ¿me entendió? Eso es parte de todo esto. Pues bien, todo esto que dice Elizondo, que puede hacer tal vez propaganda, tal vez, o sigue hablando de Roswell todavía a estas alturas, en 1947, no cae al tiempo, nuevamente sigue dilatando la discusión pública, por eso hay que pensar si es un doble agente o no, sigue dilatando la discusión pública de lo que puedan ser nuevos hallazgos o nuevas investigaciones en la actualidad. O sea, aquí nadie sabe realmente para quién trabaja, y lo vuelvo a señalar por enésima vez. Es importante
que entendamos lo siguiente. Actualmente se posee la tecnología para hacer cualquier cosa que usted pueda imaginar. Maniobras asinéticas en el aire, tiene todo tipo de drones hipersónicos, sí, como tiene desde drones submarinos, tiene drones híbridos, tiene obviamente drones que pueden ser obviamente interfaces o estos drones interfaces que algunos llaman multimedia o multimedia. Obviamente estos drones de interfase están activos y de hecho la Marina, si usted busca bien, lo invito por este medio, verá que los tiene disponibles entre tanta otra tecnología. La gente se pregunta, pero bueno, es que estas cosas se ven desde antes. Bueno, es que estas cosas no empezaron ayer. En la década de los 50 ya habían drones, o no lo sabía. O sea, hay muchas cosas más. Pero entonces el juego con la mente humana es lo importante aquí. ¿Qué mecanismos, qué herramientas hay para obviamente trabajar con ese aspecto desconocido de la mente humana? Cómo obviamente nos siguen continuamente poniéndonos ideas en la cabeza y cómo nos van programando dentro de un patrón de conducta que es por el que nos llevan, utilizando obviamente la internet, redes sociales, televisión y radio, que ha sido lo básico, y sobre todo lo que leemos, y aún más allá de eso, la estructura educativa, la estructura social, ¿no? La tradición misma, y ahí podríamos poner la cultura, la religión y las creencias populares, entre tantísimas cosas más. Todo eso es parte de un todo para el control social, obviamente el control total. Ese es el Matrix realmente. Así que el potencial humano nos lo reducen, nos limitan. Antiguamente, y con esto cierro porque ya se nos acabó el tiempo y yo no las enseñaré por aquí, oiga y oiga bien, mi amigo y mi amiga. Como dije, los mitos, las creencias, las ideas que tenía la gente en la antigüedad, los pueblos que creían en tantísimas cosas mágicas, ¿no? En el folclore mágico y tantos otros asuntos que yo aquí como antropólogo he esbozado o que dábamos en nuestras clases en la universidad. Es importante señalar y recalcar lo siguiente. Los pueblos van perdiendo esa fuerza con el pasado, esa conexión con el pasado, la magia que había de eso, ¿no? La fuerza del inconsciente para lograr demogrificaciones o materializaciones, o inclusive los milagros como los conocíamos antes, se va perdiendo. Hemos sustituido esto con la tecnología, hemos sustituido esto con eso, con la internet y todas sus plataformas. La imaginación cada día se hace más pequeña y se muere. Ya no hay nada nuevo que se tenga que inventar, que ya no haya la base para entonces desarrollar y traer nueva tecnología. Todo lo que nos presenta actualmente como avance ya estaban proyectados y era parte del proceso mismo del desarrollo de la ciencia y lógicamente la visión que podría haber incluso en la ciencia ficción. O sea, han jugado con nuestra mente, nos limitan el potencial, nos van encerrando en una caja mental y en esa prisión mental estamos todos. De vez en cuando echan algo en esa prisión mental para crear una distorsión y para que no podamos despertar durmientes. Todo eso lo que hace es que reneguemos y no conozcamos nuestras capacidades mentales. Los que hemos investigado casos, por ejemplo, dentro del ámbito de la parapsicología o el ámbito de los fenómenos paranormales entre niños, he explicado aquí anteriormente y con estos cierros nos damos cuenta cómo van cercenando y van cerrando, ¿no?, las capacidades de percepción extrasensorial de los niños, cómo esas capacidades de poder ver el mundo desde otra óptica, no la suya ya predispuesta, prejuiciada, acondicionada psicológicamente, encerrada, la nuestra que ya no ve ni para adelante ni para atrás, cómo van obviamente programando a los niños para que corten esas facultades naturales, esa intuición natural y se vaya reduciendo. Y esa intuición nos conecta desde nuestras madres, obviamente nos conectan con nuestra descendencia y eso lo saben los aborígenes, eso lo saben los pueblos antiguos. Nosotros hemos perdido eso, hemos decidido apostar a la tecnología, sus efectos detrimentales con el medio ambiente y con nuestra propia realidad. Hemos ido modificando de tal forma o manera que definitivamente cada día nos desconectamos más del origen, de la fuente original de la vida. Y aquí estamos en la antinatura, en la civilización que hemos creado, que es artificial, como la mentalidad, como la personalidad, el carácter y las acciones de mucha gente, representados por sus políticos y por sus líderes. Por eso es que este es un mundo de mentiras. Despierta durmiente. También les recuerdo lo siguiente, oiga bien, mis amigos, estamos próximos 7 de septiembre en Bellas Artes, Luis A. Ferrer en Santurce, en la sala de festivales, Top Secret .2. Ahí vamos a romper todos los parámetros habidos y por haber de lo que puede hacer obviamente la secretividad en Puerto Rico, de las operaciones en Puerto Rico, de la clandestinidad en Puerto Rico y de cómo obviamente el país se utiliza, como he dicho tantísimas veces, para operaciones clandestinas, no solamente tráfico de drogas, sino obviamente de inteligencia y espionaje. Va a haber más allá de lo que aquí jamás le hayan presentado. Investigación exclusiva va a ser presentada allí con una gran cantidad de evidencia para despertar a los durmientes. Y también vamos a ir a la
prehistoria de Puerto Rico, y vamos a encontrar cosas en Puerto Rico que ni los arqueólogos, ni los antropólogos, ni los historiadores ni les pasa por el frente de las narices. Vamos a ver cosas que se supone usted no deba saber. Recuerde que para esos boletos, el próximo sábado 7 de septiembre a las 8:30 de la noche en Bellas Artes de Santurce, lo puede conseguir en molusco.com. Apunta, Cucho, molusco.com. Lo produce Jorge Pavón y su corporación. Yo soy pues conferenciante, el investigador, el que está batiendo cobre en la calle, en los campos, en las montañas, en el mar. Va a haber cosas que se supone no deba ver y no deba saber. Por aquí estamos para despertar conciencia y despertar a muchísima gente a una realidad distinta y diferente a la que le han programado aquí, en la cajita de zapatos. Nos vemos el miércoles en la otra, Pensando en Voz Alta. La otra realidad es el viernes, Pensando en Voz Alta, y te lo digo una vez más. Sayonara, ojo visor, oído en tierra, despierta. El tiempo se acaba, ¿sabes? Cae en cuenta.